Fijaros, donde hubo un palacio queda algo. Esto está aquí en Madrid, ¿vale? Un sitio muy bonito, muy grande. Me gustaría poder deciros los sitios, pero es que en teoría no debo. No porque desconfíe de vosotros, pero sí sé que seguramente habrá algún avesado investigador, entre comillas, gualtrapa, que intentará meterse ahí. Y no, o sea, hasta para estos sitios hay que tener respeto, por dos motivos básicos, sobre todo para la gente más joven del misterio. Porque si te metes en estos dos sitios corriendo e intentando creerte el de Indiana Jones, el primer misterio que vas a descubrir es que si tienes mala suerte se te va a caer encima. Y entonces tú te vas a convertir en un espíritu que estará por ahí también. Y el segundo es porque en todos los lugares hay que tener respeto. ¿Por qué? Para que pervivan y para que se puedan seguir investigando, para que puedan seguir manteniendo su halo y sobre todo para que quizás dentro de 40, 50 años haya gente que pueda seguir viendo esto y pueda seguir escarbando en la historia. En un lugar así, imaginaros una silueta pasando todo el tiempo por aquí. Imaginaros gente de seguridad preguntando por esa silueta que va pasando. Y no es una mujer de blanco, no es un niño con pantalón corto, no es un señor vestido de maneras victorianas, sino simplemente un señor de unos 55, 60 años con una bolsa de papel en la mano, con un jersey de color verde, un pantalón de color marrón, caminando, que a esta altura el hombre se gira y pregunta dónde está. Sigue caminando y desaparece. ¿Podría ser una impregnación? Sí. Pero resulta que uno de los guardas de seguridad le respondió y le dijo: está en el palacio de tantos. ¿Sabéis qué dijo la persona? Y perdonad las grabaciones, pero el lenguaje está para usarlo. ¿Qué coño hago aquí? Este no es mi sitio. El señor con la bolsa, cogió la bolsa y se fue rápido para otro lado. Más rápido fue el guarda de seguridad, que salió corriendo. Claro, esto podría ser un error de apreciación del guarda. Pero es que con él fueron dos compañeros suyos que se convirtieron en atletas de gran velocidad como él. Entonces, ¿y sabéis a qué hora pasó esto? A una hora como esta, las 3 de la tarde. Con lo cual, esa es otra. El misterio ocurre a cualquier hora. Normalmente, cuando vamos a investigar con Cuarto Milenio, vamos y siempre se ven las investigaciones de noche. Pero es por una sencilla razón. Primero, porque hay más silencio, hay más quietud, se puede ingresar a los sitios. No hay problemas con ello, no hay gente fuera que está mirando. Tercero, porque de cara al segundo, tercero, ya no sé por dónde digo, para la filmación es mejor, ¿vale? Y finalmente, pues sí, porque da una pátina de misterio que es interesante. Pero, claro, están a todas horas estas cosas y ocurren. Haber estado allí fue interesante porque cuando el hombre apareció, que ya no apareció por este punto, sino venía caminando por aquí, al saludarle, su respuesta fue parecida a la anterior. Parecida, pero no completa. Porque era: ¿y tú quién coño eres? O sea, por eso digo que era parecida. Cuando se lo dije, le llamó la atención mi acento. Y volvió a preguntar dónde coño estaba, porque yo hablaba raro para él. Le pregunté de dónde era él. Me dijo que era de Segovia. Pero que había ido ahí porque él trabajaba allí y que un día de repente no recordaba nada. Le pregunté qué edad tenía y me dijo que unos 55 o 56 años. No sabía exactamente porque no sabía cuándo era su cumpleaños. Le pregunté su nombre, me dijo su nombre. Y le pregunté si estaba a gusto ahí. Y volvió a responder de manera parecida: ¿cómo coño voy a estar a gusto si todos los días son iguales? Me dio mucha curiosidad por preguntarle por eso de todos los días son iguales, porque a que suena como de película, ¿no? Todos los días son iguales, suena como muy, muy romántico. Y me dijo que claro, él veía todos los días lo mismo, que veía las rondas de los de seguridad, que no sabía dónde ir porque le daba miedo salir, porque lo que veía afuera no lo reconocía, lo que veía por las ventanas, y que a dónde iba a ir, y que cómo volvía de la Segovia. Tuvimos la suerte de poder ayudarle para que partiese. ¿Creéis que tenía ganas de irse? No.
No tenía ganas de irse. Porque lo primero que me dijo es, ¿tú qué me vas a hacer? ¿Cómo me voy a ir? ¿Tú qué vas a hacer posible de que yo me vaya? ¿Tú vas a hacer magia? Como burlándose y desconfiando. Y burlándose de una manera un poco... con toda su lógica, por supuesto. Porque, imaginaros, si una persona que no conoces de nada te dice, yo te voy a ayudar a que te vayas a Segovia, te va a decir, ¿qué cuento me estás contando? Pero al final ocurrió una cosa muy bonita dentro de esas siluetas que no vemos, y es acercarte un poco a lo más profundo de la persona, a sus sentimientos. Y conseguimos que se fuera. Pero dijo que no se iba a ir tan fácilmente, que tenía que hacer una cosa antes. ¿Sabéis lo que hizo aquella noche? Aquella noche que estaban haciendo la ronda de seguridad, apareció por esta columna, miró a los de seguridad y les dijo, ¡hala, gracias! Y se fue. Se fue tal cual, con su bolsita y tal. Como veis, es el misterio, no da miedo, aunque si te encuentras con una cosa así, pues al principio sí te puede dar miedo, pero pasó a la luz del día y era una silueta de lo que no vemos, pero que está ahí. ¿Estaré en Segovia ahora? No lo sé. No lo sé. Porque, por ejemplo, cuando digo que en ese más allá hay como una especie de amplitud, es porque hay una línea muy delgada entre lo que somos y lo que nosotros consideramos que es ese más allá. Como os digo, ¿no? Cada uno tiene su idea de lo que es el más allá, pero el más allá es mucho más de lo que nosotros pensamos. Y es más, nuestra propia idea del más allá es mucho más rica y más grande de lo que creemos. Lo que pasa es que nos quedamos con la frase publicitaria de lo que para nosotros es el más allá. Pero si escarbamos en cada uno de nosotros nos vamos a dar cuenta que es muchísimo más. Y en mi caso, ¿cómo sitúo esta experiencia en el día a día? Pues como os decía, la sitúo de una manera muy sencilla. Mi día a día es levantarme a las 8 y 6 de la mañana, que es a la hora que me despierto, irme a la ducha, preparar el desayuno y salir para la oficina escuchando música. Me encanta la música, me gusta mucho ir escuchando música, porque es mi manera de hacer mis vídeos de mi propia vida. Cuando uno va caminando por la calle y escucha una canción que le gusta y ve cosas, pues de repente, en el momento que la nota va a entrar de la canción, pues uno mira a un lado y ve que pasa un coche y cosas así. Y son pequeños ejercicios que yo utilizo también para que esto esté activo, para que se mueva. Porque no basta para mí con decir que yo siento cosas o que veo cosas, no. O sea, yo tengo que trabajarme de una manera u otra para que esto también esté activo. ¿Para qué? Para llegar a una oficina, para hacer mi trabajo todos los días, para no empanarme en la oficina, para cumplir con mis tareas, pagar mis recibos, llegar a casa, planchar, cocinar, lo que sea. Y por ahí empieza ese acercamiento al más allá. Si tú te sitúas en tu tiempo presente y en tu sitio, vas a saber tener la perspectiva para orientarte hacia lo que quieres ver. Pero si estás a las bravas y te estás moviendo como una peonza, vas a acabar tan mareado que te vas a creer que todo es todo y te vas a meter en problemas. Y luego, ¿hacia dónde enfoco todo esto? Pues simplemente a tratar de buscar pistas de uno mismo. Lo único que intento con todo esto es buscar pistas de mí mismo para llegar hacia un punto determinado. Como os decía, el paso y el peso del tiempo tiene sus causas y sus efectos. En la infancia y en la pubertad y en la adolescencia, en mi caso, fue una especie como de Coca-Cola o de refresco que lo agitáis así y lo abrís. ¿Por qué? Porque estaba interesado en muchísimas cosas, quería vivir muchísimas cosas. Me interesaba muchísimo el mundo de los ovnis y me interesa muchísimo. Es uno de mis intereses más grandes. Me interesaba y me interesa mucho la transcomunicación instrumental. Pero me interesaba mucho la poesía y me interesaba mucho el mundo de los cómics, que me siguen interesando. Entonces yo tenía una mezcolanza tremenda en estas cosas. A mí no me interesaba el mundo de los coches ni el mundo de del tenis. A mí me interesaba el mundo de los ovnis y me interesaba saber por qué en Machu Picchu cuando se decía que Cristóbal Colón había llegado a América, yo pensaba, es que eso es un cuento chino. No, ha llegado gente antes, seguro que ha llegado gente antes. Y ahora creo que evidentemente ha llegado gente antes. Pero bueno,
todo eso, en mi infancia, en mi pubertad y en la adolescencia, se fue agitando, mezclándote con las experiencias que yo tenía. Y no fue tan bonito como se puede pensar. No, porque cuando no controlas algo, no sabes bien cómo adaptarlo a ti. Y cuando no sabes bien cómo adaptarlo a ti, te pegas unos porrazos tremendos. Pero bueno, luego llega la juventud. Y en la juventud uno ya aprende a darse cuenta que, claro, después de haberme caído 7 veces y haberme partido la cabeza 7 veces, de haber tenido problemas, de haberme pillado los dedos con las puertas, de haber metido la pata en muchas cosas, uno ya empieza a coger tranquilo algunas cosas. Uno tiene su pequeño método de comprobación ante el gran mundo. Lo que la gente más experimentada dice experiencia. Pues no, cada uno, yo tenía mi pequeño método de comprobación, de investigación y de confrontación. Ese pequeño método, aplicado a todo esto, seguía dándome porrazos, seguía dándome sustos, pero me daba pequeñas certezas. Y la pequeña certeza que empecé a tener, y que pues, os he dicho hace un momento, aunque pueda parecer frustrante, es que mientras más sabes, menos sabes. Menos sabes, menos sabes. Mientras más abres el libro, te encuentras que hay más palabras. Y luego dices, es que yo sé leer, pero realmente sabemos el significado de las palabras que estamos leyendo. Es que es complicado. Pero bueno, después de todo ese batiburrillo de la juventud, llega la adultez. Tengo 48 años. Y en teoría soy una persona adulta, ¿no? Y en esa adultez ya las herramientas se forman de otra manera. Ya la disciplina empieza a ser aceptada, no con la rebeldía de la juventud, sino más bien con la posibilidad de poder descubrir cosas. A Dios gracias descubrí que esa disciplina, esa curiosidad, ese deseo de saber más, si lo sé llevar, si lo sé dosificar en mí, si me lo sé administrar, me va a dar gratas sorpresas y sobre todo me va a hacer descubrir cosas que no tenía ni idea que existían. Y eso es fantástico. Un último descubrimiento que he tenido y que lo estoy teniendo es el euskera. No tengo ni idea del euskera, pero me parece alucinante. Me parece alucinante. Y fijaros, otra cosa. A veces estamos pensando, qué raro que hablan los chinos, ¿verdad? Qué raro que se habla en Mongolia. Sin embargo, el euskera quizás es uno de las lenguas, uno de los idiomas más antiguos que hay y que no se sabe de mucho de dónde viene, pero si veis la traducción de algunas palabras, es fantástico, es alucinante, es hiperpoético. Entonces, claro, si a mí me decís con 17 años que investiguen el euskera, digo, sí. Pero sin embargo ahora me parece alucinante. Y todo eso, aunque no lo creáis, incide muchísimo en mi manera de ser sensitivo, en mi manera de percibir. ¿Por qué? Porque eso me da lucidez. Porque eso me da un buen porrazo de no te creas, no te flipes. Y es bonito, es tremendo. Es tremendo porque eso al final te lleva a caminar y te lleva a ir, por ejemplo, a un sitio como este. Un sitio en el cual pues, uno se encuentra con que la aparente quietud es aparente. Estamos viendo este campo. Esto es en una zona relativamente cercana a Extremadura. Como veis, es un campo que se ve tal cual. Pero en este sitio pues ocurren cosas fascinantes relacionadas con la transcomunicación instrumental. Que, ojo, muchas veces cuando se quiere oír algo en una grabación, lo que quieres oír lo vas a oír si quieres, ¿eh? O sea, si tú quieres escuchar tu nombre, vas a escuchar tu nombre. Si tú quieres escuchar unos disparos, los vas a oír. Porque cuando mezclamos la atención con la atención auditiva, esa atención auditiva que ya está dirigida a algo, y con nuestras ganas de cosas, somos un laboratorio tal cual que nos podemos recrear una realidad que no somos conscientes de ella, pero que igual es un gran teatro que nos está diciendo, ven aquí, ya estoy muerto, cosas así. Entonces, cuidado. Pero bueno, aquí grabamos cosas sin darnos cuenta y jugando, básicamente. ¿Por qué? Porque con unos compañeros intentamos hacernos unas entrevistas estúpidas, básicamente, preguntándonos cosas estúpidas, y se colaron cosas que no tenían por qué colarse. Y que ya os digo, no son ni sonidos de disparos ni cosas así, sino respuestas muy lógicas y muy claras, porque no todas las psicofonías son...
No, hay algunas que son claras. No vienen en Dolby ni vienen en... no sé, pero son. Pero ojo, de 100% pues hay que buscar. Pero ocurrió en este sitio, donde aparentemente hay una gran quietud, pero que realmente pues había arañas, había conejos, había ratas, y aquí no se ve nada de esto. No se ve. El más allá es esto. Este es el más allá. Esto puede servir perfectamente para ese túnel al final de la vida. Y a veces me gusta pensar que el túnel de esta vida hacia la otra vida, pues es así. En lugar de imaginar una gran luz, ¿por qué no imaginar que puede ser una cosa así? Y de repente decir, pues, vale, me estoy yendo esto y estoy yendo por un camino que conozco. Puede que sea también así. ¿Quién sabe? No lo sé, no lo sé. Pero en todo caso, es un camino. ¿Y os habéis fijado una cosa curiosa? Tanto en el misterio, en la filosofía, en la antropología, en todo, siempre hay un camino. Siempre. Y no es un arquetipo, es una realidad. ¿Por qué será que siempre hay un camino? ¿Qué implica ese camino? Como os decía hace un rato, somos un laboratorio y la constante psicológica, lo cotidiano y lo mágico se mezclan todo el tiempo en nuestras vidas. Siempre hablo de la magia porque la magia existe. Y no estoy hablando de artilugios, ni de trucos, ni de juegos. Estoy hablando de algo mucho más potente. Mucho más potente. Y nosotros somos el eje de estas tres cosas. Quizás cuando se desarrolla la experiencia paranormal es cuando se agitan estas tres cosas. Pero hay que creer en lo que... Hay que creer para que lo que no vemos nos dé pistas y se pueda hacer notar. ¿Tenemos que creer? Pues os diría que sí y que no. Antes diría que no necesariamente. Y antes, hace mucho tiempo, diría que sí, que hay que creer. Pero ahora creo que sí y que no. ¿Por qué? Porque la realidad es lo que yo estoy viendo en este momento, viéndoos a vosotros, pero es más que eso. Siempre pongo el mismo ejemplo y siempre lo pondré. Os estoy viendo en este momento, pero no veo quiénes están caminando por la calle. Y sin embargo toda la vida está discurriendo por allí. Se me escapa la información. Se nos escapa la información. Entonces, hay algo más, algo que está ahí. En esta iglesia, esta es la iglesia que os puse hace un rato la imagen, pues el órgano está aquí, ¿vale? Es el órgano de 1600. ¿Sabéis lo bonito que fue estar cuando estaba anocheciendo allí? Ver cómo las formas cobraban otro tipo de significado. Y preguntarme si quizás para la gente de aquella época, que no tenía grandes bombillas, que no tenía pantallas LEDs, que no tenía nada de esto, ese juego de sombras realmente les generaba a ellos significados esotéricos, significados mágicos, significados espirituales. Quizás, claro que sí ocurría. En el hombre de la antigüedad, en las cuevas prehistóricas ocurría eso. La sombra era una gran potenciación de una gran... Sí. Fijaros una cosa curiosa. Ha ocurrido esto y ha sido como un rapto, ¿no? Como el rapto de... Hemos estado hablando en la oscuridad, hablando de esta iglesia, y se ha encendido la luz y de repente es como que todo ha ido al centro para que pues, ella se sienta mejor, para que salga a tomar aire ahora, y volvemos a la oscuridad. En la experiencia misteriosa también es algo parecido. Es como el previo, en el cual hay un pequeño instante de sorpresa, en el cual no se sabe lo que ocurre, se desarrolla todo y después vuelve ese limbo otra vez. Y luego todo se normaliza. Es curioso, pero ¿veis cómo el misterio no es tan extraño? Sino que parece que se rige por las mismas reglas por las cuales nos regimos nosotros. Como en esta iglesia, cuando se ha encendido la luz, ha desaparecido por completo la imagen. Y sin embargo, a pesar de ser oscura, está ahí. Son las formas que permanecen. Y todo lo que hay alrededor. Estar caminando por ahí, como os contaba, para mí fue fascinante.
porque de repente veía otras formas, de repente entendía por qué en aquella época se hacían las cosas como se hacían, sentía mis pasos, el olor al incienso, y esa especie como de envolvimiento del recogimiento. Y es fascinante. Y eso lo podemos hacer en todo lado, en nuestra casa. ¿Sabéis dónde se puede hacer esto perfectamente? En la cama de cada uno. Cuando vayáis a dormir esta noche, haced esa prueba. Tened ese momento de recogimiento. No va a ser muy distinto a esto. No lo va a ser. Haced la prueba. Haced la prueba porque ocurre en todo lado, como os decía. Por ejemplo, como en un hospital, que estuvimos en Murcia con EPTA, y en un hospital donde, pues, en este fondo se veía a una mujer que pasaba, a una niña, pudimos echar una mano. Los médicos estaban ya prácticamente acostumbrados a esa realidad, porque no era algo que les afectase, no era algo que les molestase, sino era más bien algo cotidiano, que interactuaba de una manera u otra con ellos, pero que ellos tenían la sensación, digamos, de estar esperando que diese su paso y que siguiese adelante esta mujer y la niña. Y ocurrió en un sitio así, y veis, a esas horas también, a las 4 de la tarde. Ahora bien, caminar por estos sitios, sobre todo cuando en otra época esta zona era una zona dedicada a psiquiátricos, no es tan bonito, porque siempre en la atmósfera queda algo de esa impregnación, de esa energía. Del mismo modo que cuando... ¿nos ha pasado que cuando habéis ido a un sitio donde ponen fritanga muy fuerte, llegáis a casa y huele vuestra ropa a eso? Y aunque no estáis en ese sitio, se queda ese olor, pues igual. Hay algunos sitios en los que el dolor, en los que la aprehensión, en los que la duda deja todavía su marca. Pero es como el perfume que poco a poco se va yendo. Si sacáis la chaqueta, que olía a calamares revenidos, llegará un momento en el cual ese aroma se irá. Es igual con todo esto. Es igual. Llega un momento en que se va. Pero todo esto, como os decía, pues vivirlo es bonito. Sentirlo es bonito. Sentir que hay espíritus a tu lado es bonito. Poder verlos es bonito. Pero hay un gran riesgo que es vivir en las nubes. Por eso, hace un rato os dije que mi día a día es pagar facturas y que en realidad todo esto no te hace especial ni te hace raro ni nada. O sea, tú eres una persona como cualquier otra. ¿Por qué? Porque en el momento en el cual uno se va a las nubes, empieza a fabular, empieza a inventarse cosas, empieza a creerse superior, empieza a creerse un elegido, empieza a exigir a los demás que le vean así. Y luego empieza a exigir resultados a los demás para que le vean así. Y luego empieza a exigir a ese otro lado que le vean así. Y luego acaba exigiéndole al psiquiátrico pues que le dé de comer mejor. ¿Sabéis? Es que ocurre. Porque hay que abrir los sentidos siempre con el pensamiento alerta. Siempre ser cautos, sin perder el deslumbramiento, sin perder esa curiosidad que a vosotros os ha traído aquí y que nos hace ver todas estas cosas con interés. No solamente con esa especie de pequeño morbo de lo extraño, sino con verdadero interés. Porque no somos nada sin nuestro pensamiento y nuestros sentimientos, pero tampoco somos nada sin los sueños, pero somos muchísimo menos sin la cautela. Es bonito ir a las ruinas de Machu Picchu y querer subirlas, pero súbelas caminando poco a poco, porque si no, no vas a llegar a los 10 minutos. Es bonito irte, qué sé yo, al barranco de Badajoz y decir, voy a caminarlo. Vale, pero ve con cuidado. Es bonito irte a Belchite de noche e intentar caminar entre las piedras, pero ve por dónde camina, porque no vayas a ser que te la partas. Siempre es importante la cautela, siempre es importante el sentido común. Más que nada también porque eso nos va a permitir tener mejores resultados, por lo menos un poquito más fiables hacia nosotros mismos, hacia nuestro laboratorio. Que en lugar de tener una hoja pintarrajeada, tengamos una hoja con unos renglones en los cuales se lea bien claro lo que estamos escribiendo. Porque si lo leemos bien claro, vamos a poder transmitirlo de una manera más clara. Y cuando las cosas se transmiten de manera más clara, a veces se hacen de manera más sencilla. Y cuesta hacerlo de manera sencilla. Porque, por ejemplo, aquí estamos con Clara Taoses, una querida compañera que tiene una antenita de percepción muy potente, y un neurólogo como es el doctor Manuel Martín Loeches. Me interesa mucho muchas de las investigaciones que hacemos con Cuarto Milenio porque
estar con una persona como Loeches, por ejemplo, a mí me ayuda, porque también me ayuda para preguntarme cosas que sé que la ciencia va a poder explicar de mí. ¿Por qué? Porque estoy seguro que aunque lo que a mí me ocurre, como le ocurre a mucha gente, parecen muy mágicas y no dejan de ser mágicas, tendrán una explicación científica y tienen unos parámetros biológicos. A una persona, a un sensitivo o a una sensitiva, cuando le ocurren todas estas cosas, estoy seguro que su organismo tiene determinados patrones que se manifiestan. Véase bajadas de tensión, véase subidas de temperatura, véanse estímulos mentales, ondas determinadas cerebrales. Hay una base. Y si eso se puede investigar, por lo menos para saber qué ocurre en mi cerebro, pues bienvenido sea. Y con este señor hemos estado haciendo algunas pruebas y me parece muy interesante, me parece fascinante poder hacerlo. ¿Por qué? Porque quiero saber qué pasa aquí. Porque quiero saber por qué, cuando me ocurren estas situaciones, yo siento cosas en mi cuerpo también. No es solamente que sienta cosas espiritualmente. Ojo, porque al espíritu hay que sentirlo. O sea, tenemos cada uno un espíritu, pues tenemos que sentirlo. Tenemos que sentirlo. O sea, nos hemos desacostumbrado todos a no sentir a nuestro espíritu y tenemos que sentirlo. Y la mejor manera de sentirlo no es como nos hemos acostumbrado, al contrario. O sea, tenemos que mimarnos bastante, que eso no significa engreírnos, ¿vale? Sino mimarnos, escucharnos, hablarnos, sentirnos, querernos, ¿no? Qué bonito que suena todo eso. Pero el hacer las pruebas, el saber que una máquina está detectando que mi cerebro hace determinado envío de ondas, para mí es importante. ¿Por qué? Porque me está diciendo primero que hay una realidad física que está ahí. Segundo, que yo no estoy así, que eso es importantísimo. Tercero, que probablemente algún día esto será completamente medible. Y ya os digo, que sea medible no le va a quitar el punto esencial y fantástico que tiene. Al contrario, servirá. Porque los recovecos de la mente de cada uno, la conciencia intrincada, la conciencia rutinaria, la conciencia observadora, la conciencia conservadora, están absolutamente latentes, son parte directa de la experiencia de cada uno de vosotros. Cada uno de vosotros, como yo, somos esto, somos una cabeza con ese camino como el que vimos con los árboles al costado. Pues esto, somos así, o sea, nuestra mente es esto. Nuestra mente es esto. Entonces, fijaros la cantidad de cosas que se generan allí y que desconocemos, pero que se generan y es tremendo. Como este túnel, ¿veis el paralelismo? Este túnel en Toledo, en un sitio donde murió mucha gente, un sitio también cargado por el dolor, pero que es un mudo testigo del paso del tiempo que nadie recupera. El túnel está ahí y seguirá y seguirá y seguirá. Y quienes hicieron ese túnel, quienes murieron allí, las voces que se quedaron ahora son completo anonimato. ¿Qué quiero decir con esto? Que si somos capaces de meternos en ese túnel, seamos capaces de llegar al final y por lo menos intentemos decir qué hemos hecho. Por lo menos intentemos decir que nuestra experiencia pues ha sido la búsqueda del principio que ha llegado hasta el final. No es una cuestión de moral lo que os estoy diciendo, ni es una cuestión de enseñanzas, ni moralejas, no. Sino simplemente os estoy intentando compartir lo que todos los días estoy intentando hacer conmigo, porque como os digo, mientras más estoy viendo estas cosas, menos idea tengo de ellas. Y muchas veces veo ese túnel así de oscuro, ¿eh? O sea, no os creáis que por el hecho de que a una persona le ocurran cosas toda su vida, significa que tiene muy claro lo que hay después. No. Las gentes se mezclan, tanto como lo que creemos que hay como lo que no hay. Las gentes que vemos y no vemos, los espíritus se mezclan con nosotros y nosotros nos mezclamos entre nosotros. Y probablemente muchos de los que estáis aquí ya os habéis visto varias veces y sin embargo no sabéis cómo os llamáis el uno con el otro. Es tan cotidiano. ¿Y vale la pena entonces arriesgarse a querer sentir, a querer percibir las siluetas de lo que no vemos? ¿Basta con querer? ¿Basta? Basta con ir a una casa del sur, por ejemplo, también el sur fantástico y mágico, y estar con mi compañero José Luis Márquez, físico del grupo EPTA, haciendo unas mediciones en un punto donde los aparatos se volvían locos. Estábamos haciendo mediciones de campos electromagnéticos
con aparatos que utilizan físicos, física, ¿eh? No estoy hablando de una lata de sardinas que se supone que capta psicofonías, no. Se está hablando de máquinas que usan físicos, como José Luis, que es un físico. Y que bienvenido sea que haya un físico que sea muy escéptico en muchas cosas, porque eso también da un punto en el cual se generan nuevas teorías y nuevas hipótesis que son interesantísimas. Pues estuvimos ahí donde veía a 3 personas que iban y venían, justo en este punto, con esta silla que descubrí después que era una silla de imitación de las sillas antiguas peruanas que se usaban en la época del virreinato. ¿Quieres ir a por lana? Sales trasquilado. Empecé a caminar viendo a las 3 personas que venían, que eran 3 mujeres que no entendía lo que decían. No entendía, yo pensaba, están hablando en andaluz cerrado, pero es que no era andaluz cerrado, no entendía lo que decían. Iban vestidas de una manera muy similar. Y entonces me acercaba a ellas y venían, y yo me acercaba y venían. Claro, ¿qué pasó? Que en un momento, como la chica que estaba aquí, empecé a sentir un poco de mareos. ¿Por qué? Porque físicamente, teoría, a lo mejor, si yo tengo un voltaje determinado de intensidad biológica, mental, y me cruzo con otro voltaje de intensidad energética, y estoy haciendo esto todo el rato, y son voltajes distintos, puede que me afecte, y me afectó. Pero fue interesante. Entonces, ¿basta querer? Pues sí, porque descubrí una cosa sí. Descubrí que quizás hay esa posibilidad, que quizás en este mundo espiritual las energías tengan unas intensidades determinadas, tengan unos voltajes determinados, por decirlo así, porque no sé cuál es el término, no soy un físico. Pero entendéis lo que quiero decir, ¿verdad? Entonces, claro, tantos ecos y tantas respiraciones. De repente, cuando digo, es que no entiendo lo que decían estas mujeres, iban vestidas así, y resulta que eran unas monjas que eran croatas y que estuvieron allí en una época un poquito complicada. Claro, y cruzándome con ellas todo el tiempo, y cruzándome con esa carga de lo que podían tener ellas. Luego acabé cansado, sinceramente, porque a veces uno se cansa cuando pues entra en contacto con estas cosas. Pero se me pasó después fantásticamente, cenando maravillosamente comida andaluza, que es grandiosa, porque esa es otra cosa. Cuando uno se mete en estas cosas, tiene que saber separar su realidad de lo que es esa realidad. Porque si no, los espíritus me van a tener muy cansado, me chupan la energía, me roban y no. Tú eres tu templo, tú eres tu realidad, tú eres tu batería y tú tienes que estar cargado de ti mismo. Y si tú vas así por delante y sabes ir con cautela, difícilmente te van a robar el móvil, difícilmente. Pero bueno, todo esto que vi, claro, cuando os he dicho que lo veía hace un rato, pasa por la conciencia, ¿no? Por esos paquetes de información que parece que recibimos, de esa concentración que a veces quizás no requiera una perfección al 100%, pero sí un 20% bien enfocado. A veces es mejor contar un capítulo bien contado que un libro mal contado, ¿no? A veces es mejor recordar un verso de un poema que sea apabullante que decir, bueno, no, el poema iba de esto, ¿no? Que a veces pasa mucho. Y esas cosas, pues, esa conciencia, esa concentración son básicas también para enfocarnos hacia esas siluetas de lo que no vemos. ¿Por qué? Porque en el fondo todo es una cuestión de ser y estar. Si cada uno de vosotros quiere sentir algo, pues uno tiene que trabajar, se tiene que estar preparado. No basta con querer. O sea, yo quiero hablar chino, pues estudia chino. Si no, no vas a poder hablarlo. Así de simple. En el otro lado es igual. Porque todo está rodeado de símbolos. Todos son símbolos. Esto es de una investigación que hemos hecho hace poco, justamente con Clara. Y de repente estáis en un sitio, en un palacio precioso, estáis caminando y os encontráis con esto. ¿Sabéis lo que es, verdad? Una sirena. Una sirena, efectivamente. Una sirena en un portal, en una zona muy especial. Y claro, de repente es eso. Pensar, estoy viendo un símbolo puesto en una época determinada, como los símbolos de las iglesias, y como por ejemplo esta habitación en la cual hay cosas que son símbolos y están ahí. Este cuadro es un símbolo,
Esto es un símbolo. Cada uno de vosotros sois un símbolo. Yo soy un símbolo. Lo que está haciendo el ventilador es un símbolo. Y todos esos símbolos son primordiales para tocar esas siluetas de lo que no vemos. Si nos fijamos en los símbolos, sin obsesionarnos con los símbolos, aprenderemos a leer de una manera un poquito más ilustrativa pequeños retazos de la realidad, pequeños paquetes de información, y eso nos dará pistas. Porque todo eso va más lejos, va más lejos. No lo sé. A veces las siluetas de lo que no vemos son esos silencios y esos contornos de lo que somos cada uno que nos conectan justamente con esa gran realidad que es nuestra. Todo ese gran más allá, todo ese gran mundo de los espíritus, todo ese gran mundo de lo paranormal es nuestro. Porque siempre lo observamos como que los espíritus son otros, los fantasmas son otros. No, nosotros somos parte de eso, porque quién sabe si a nosotros igual algún día nos toca ser parte de eso. Quién sabe si algún día, pues, por decirlo a ti, por ejemplo, te toca dar un mensaje psicofónico diciendo, oye, pues ponte a estudiar. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, pues, tú, por ejemplo, algún día se te ocurre, dices, voy a aparecer en casa de este ser querido porque ya me he cansado de estar dando vueltas por aquí, y te apareces y te sientas y le miras así y le dices, ¿qué tal estás? Probablemente le hagas la broma y salga corriendo, pero probablemente lo hagas con tanto cariño que te mire y diga, qué bien que la veo. ¿Quién sabe? Todos somos parte de eso. Una cosa que no gusta mucho contar a muchas personas es que el misterio es privativo del misterio. No, nosotros somos el caldo de cultivo esencial para que se desarrolle ese misterio. Nosotros y esas otras realidades. Porque en realidad sí somos... ¿Sabéis algo? Somos vida en estado inmortal. Absolutamente inmortal. Y creo que esto es mi demostración de que la inmortalidad existe, porque somos absolutamente incapaces de cuantificar cuánto tenemos dentro. Eso nos hace inmortales, completamente inmortales, completamente. Somos nosotros mismos, con nosotros somos incapaces de cuantificar cuánto tenemos dentro. Imaginaros si una máquina va a poder hacer eso. Imaginaros si alguien va a poder hacer eso con nosotros. Imaginaros ese potencial de vida que está ahí. Y todo eso va más allá de audacias y vértigos. Yo espero que lo que os he contado os sirva, os sea propicio a vosotros, ¿vale? Y espero que todo el tiempo que he estado diciendo yo, lo toméis como cada uno de vosotros yo, ¿vale? Os he contado mi experiencia, por eso ha sido en primera persona. Pero quiero que lo apliquéis a vosotros. Y sobre todo quiero que tengáis muy claro que las siluetas de lo que no vemos parten de una sensación maravillosa, que son las percepciones, los sentimientos, las emociones, y que las percepciones, los sentimientos y las emociones son absolutamente necesarios para que se produzca el deslumbramiento. Y en cada uno de vosotros está el deslumbramiento. En cada uno de vosotros. Se acercan las Navidades, que queda muy bonito decir las Navidades, el amor, las fiestas y todo eso. Figuraros si esta noche, cuando vayáis a dormir, si el que quiera hacerlo, pues sienta en la cama que está como en esa iglesia. Pues intentad hacer que hoy sea vuestro cumpleaños. Hoy sea vuestro cumpleaños. Pero además, solo vuestro, no lo digáis a nadie. Y cuando estéis en esa cama, deciros algo. Vais a ver cómo vais a tener una experiencia paranormal. De las más sencillas y las más potentes. ¿Sabéis cuál es esa? Sentiros a vosotros. Si os sentís a vosotros, ya estáis sintiendo a los espíritus. Y es posible que algún día, quién sabe, a lo mejor se acerque uno y diga, ¿puedo? ¿Vale? Así que, nada, muchas gracias y espero que os haya sido propicio. Gracias. Y si tenéis alguna preguntita y yo sea capaz de contestar, pues sí. ¿Tenéis alguna cosita que compartir o preguntar? Entonces seguro que no eres Batman, ¿no? Seguro que no, y me encantaría hacerlo, me encantaría.
Me encantaría, pero el Batman de los años 60, de los años 70, 80. Sí, 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 sí. Y aunque el Batman de Christian Bale también estuvo muy bien, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero Aldo, nunca has contado, que yo nunca lo había oído así, cómo sientes, ¿no? Las cosas, como las ves, como pasando si fuese una y otra vez. Sí. ¿Nunca has tenido algo físico eso? Es decir, ¿nunca has tenido algo, ¿cómo te puedo explicar? Un toque de energía fuerte, por ejemplo, o algo se ha caído alrededor? Sí, ¿Algo sí. que ha traído los Sí, 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 sí. A veces, mira, a veces cuando estás, sobre todo cuando lo tienes más desordenado, te vienen como pequeños avisos de... Imagínate, es como alguien que está un poco perdido y dices que nadie me ve, nadie me... Imagínate, siempre pongo el mismo ejemplo, pero tú apareces en Berlín ahora y dices, ¿qué hago en Berlín? ¿Quién me hace caso? Y de repente la gente pasa hasta que de repente alguien te mira así de reojo y tú le dices, oye, oye, porque te he visto. Entonces, muchas veces ese otro lado a veces hace eso cuando ven que tú puedes notarles e intentan hacerse notar así. Y no es para asustarte, es su manera de hacerse notar. Lo que pasa es que muchas veces ellos no se dan cuenta que con eso te asustan, claro. Y sí, a veces me pasaban esas cosas, o sea, pequeñas cosas que se movían, pequeñas cosas que se caían, que tú la ponías bien la historia y se caía, o imagínate pues tener un libro que estaba debajo de 5 o 6 libros y que aparezca en medio del salón con una voz que te llama y que tú vas al salón como diciendo, pero porque había otra persona que estaba en la cocina. No sé, o sea, cuando pasó eso, mi novia pensó que alguien me estaba llamando y ella estaba en la cocina y yo estaba guardando unas cosas en otra habitación y los dos sentimos que venía del salón. Y cuando fui al salón era un libro que curiosamente me vino muy bien en ese momento. Son detallitos, detallitos. ¿Y con la luz? ¿Has tenido algo que decir? O a lo mejor alguien de los que están allí presentes. Mira, con la luz tenemos que tener cuidado muchas veces porque a veces son fenómenos... pueden ser fenómenos físicos que pueden dar explicación física, ¿vale? Pero no todos, claro, porque si tú quieres hacerte notar te vas a valer de lo que tienes a mano. Y el otro lado es como aquí. Es como aquí, o sea, ellos son como... se van a valer de lo que tienen para poder hacerse notar. Sobre todo si tienen algo importante que decirte. Si ellos tienen algo importante que decirte porque tienen una necesidad X, se van a valer de 1000 maneras. Y si es alguien que te quiere y te quiere mucho, no van a ser maneras tan escalofriantes. No, son maneras mucho más sutiles y mucho más bonitas. ¿Algún otro cosita? Sí, Aldo. Sí. Sí, perdón, primero aquí y sí. Cuando Paloma y tú ves a alguna persona, bueno, algún espíritu que necesita ayuda, ¿cómo se la dais? Cuando tú, por ejemplo, el señor que decías que quería ir a Segovia, sí, mira, ¿la ayuda sería ir a Segovia o que siga su camino hacia...? Intentamos ayudar a la persona porque son personas, entonces intentamos de la manera más próxima, que es la manera más humana. O sea, a ver, de nada sirve poner sal ni poner 40 zampancras, no. Si tú estás mal y tú necesitas que yo te ayude, si te digo pon esta sal en tu habitación, no te va a ayudar. A ti lo que te va a ayudar es que yo te escuche. Te va a ayudar que te pueda dar una posibilidad, mi punto de vista de tu situación problemática que te pueda servir. Te va a ayudar sentirte escuchada. Te va a ayudar sentirte considerada. Y te va a ayudar que yo te dé ánimos para que tú puedas intentar resolver una situación. Te va a ayudar que quizás de una manera más o menos lúcida yo te esté haciendo ver que lo que tú estás emperrada en que es así, igual no es así, que igual ya no necesitas eso, que igual ya no es tu realidad. Y todo eso es lo que más les ayuda. Y esa es la manera. Esa es la manera. Ya te digo, o sea, no hay 40.000 Padre Nuestros. O sea, no hay una luz que tú veas que le diga, allí está la luz. No, porque eso no. A veces lo he leído. No, ¿sabes por qué? Porque a veces la luz está en la mirada de la persona que te está mirando. O sea, la luz está en la palabra de decir, te estoy escuchando. Ahí está la luz. Sí, sería un poco Y ahí es cuando se abre esa cosa dentro y ahí es cuando esa otra realidad también conecta con ellos. O sea, por eso te digo que somos teléfonos nada más. ¿Vale? ¿Sí? Sí, a ver, cuando tú tienes una percepción o un sentimiento, unas señales de que hay alguna presencia, ¿hay formas de aprender a verlo con los ojos físicos, a visualizarlo? Lo primero... Tú lo ves, pero sí. tú lo veas y yo lo vea, depende de que tú tienes esa capacidad o hay entrenamiento. Mira, puede haber pequeños truquitos, pequeñas técnicas, digamos por decirlo así, que te pueden servir, pero eso no te garantiza que vaya a ocurrir, porque es como
como las aptitudes. Todos podemos tener la aptitud de coger un boli y hacer un dibujo, pero no vamos a hacer a la Mona Lisa todos. Algunos le harán más parecido, otros menos, y otros no pueden. Yo en mi caso no podría, por ejemplo, soy un negado y me encantaría poder dibujar. Y fíjate una cosa, eso sí es un don. La mediunidad no es un don, la mediunidad es una responsabilidad y es un estado de vida. Es un estado de vida, ¿vale? Pero no es un don. Entonces, en mi caso, siempre pongo el mismo ejemplo, y sé que me repito siempre, pero es que lo voy a poner siempre porque es el ejemplo que aprendí de pequeño. Yo soy como una radio, tú eres como una radio. Lo que pasa es que en mi caso, yo quizás afino un poquito más y doy más en el dial que tú, por ejemplo, ¿vale? Pero hay personas que se les escapa el dial y que no dan, o que de repente dicen, pues no, ya está, ¿sabes? Entonces, por eso se puede abrir un poquito más la sensibilidad a poder sentir cosas. Pero en todo caso, no depende ni de ti ni de mí. Sentir eso depende de ese otro lado. O sea, depende de ellos que tú les puedas sentir. Yo, por mucho que diga, les estoy sintiendo, les veo las 24 horas del día, te estaría mintiendo como un bellaco, porque no depende de mí. Y por eso el telespíritu, dígame, las 24 horas del día no existe. Lo que sí existe es la fascinación. Y también algunos que están del otro lado que pueden decir, te voy a tomar el pelo y vas a ver cómo voy a jugar contigo. Porque a ver los haylos en todo lado, ¿sabes? Sí. ¿Y por qué los espíritus que andan por ahí perdidos, por qué no les ayudan otros espíritus que están en el otro mundo? Pues, ¿sabes por qué muchas veces? Primero, porque hay muchos de ellos que no se dan cuenta que están ahí. Hay muchos que creen que están aquí todavía. Ya, pero entonces, en ese mundo hay otros espíritus, sí, pues podrían hacerle... Podrían, y a veces lo hacen, ¿eh? A veces lo hacen, pero si... Mira, nosotros somos... Te pongo un ejemplo muy de aquí. Si muchas veces de nuestra propia familia nos dicen, oye, pero que no, que tal y cual, y de repente hacemos caso más a un desconocido que a alguien de nuestra propia familia, pues imagínate, ¿sabes? Muchas veces se les puede estar diciendo cosas, pero no, les dicen no. Prefieren el extraño que no está como ellos ahí para decir, pues si este me lo está diciendo por algo será, ¿sabes? O sea, prefieren este que habla raro, pero que tiene cara de niño bueno, con la señora que va con la bola en la mano, que tiene cara como de tener carácter, a que venga este que está del otro lado, que está igual que yo, que está perdido, ¿sabes? Entonces prefieren eso. Como somos aquí, somos ahí, ¿sabes? A veces aquí, ¿cuántas veces nos dice la gente que nos quiere, oye, que esto, que oye, que el otro, y no hacemos caso? Pero de repente viene uno que no conocemos de nada y dices, pues tienes razón, ¿sabes? Fácil. La última, si hay alguna última. Sí. Tenemos espíritus a nuestro alrededor que nos, como guías, o como amigos, o como acompañantes. ¿Por qué razón? Pues mira, tenemos una cosa importantísima que son los sentimientos más reales, los más potentes que tenemos. Y los sentimientos no conocen de carne. O sea, el amor no conoce de carne. El amor no conoce de tiempo, ¿sabes? Por eso, toda una persona que quieres, aunque no la veas 15 años, cuando la ves, se reactiva eso con tu mirada. Y siempre tenemos eso, pero no siempre están, porque ellos también tienen que hacer sus cosas, tienen su vida, y porque tú tienes que hacer tu vida. No dependemos de ellos, dependemos de nosotros. Y ellos están, sí, para echarnos una mano en la medida que pueden, pero no van a intervenir para que tú hagas las cosas porque ellos te lo dicen. Pero siempre va a haber alguien que esté... Nunca estamos solos. Otra cosa es que nosotros nos sintamos solos y creamos que estamos solos y que malentendamos la soledad, que eso es otra cosa también. ¿Vale? Y nada, bueno, pues os agradezco mucho que hayáis venido, os agradezco que hayáis estado bien aquí conmigo, que a Fede no le haya pasado nada raro, aunque no ha acabado todavía todo, pero y que nada, que espero que os haya gustado y que la noche sea propicia, ¿vale? Gracias.